Imagina un joven de apenas 20 años. En pocos años derrotó ejércitos imposibles, derribó imperios, fundó ciudades y llevó su nombre a los rincones más lejanos de la tierra. Su ambición no conocía límites, su genio militar lo hizo invencible y su figura se volvió legendaria. Ese joven se llamó Alejandro Magno, un hombre que conquistó el mundo en solo 12 años y que a sus 32 años murió. Pero detrás de la gloria y las coronas había un vacío que ninguna victoria podía llenar. Alejandro se proclamó hijo de los dioses, exigió reverencia como si fuera inmortal y sin embargo terminó quebrado por dentro, consumido por sus excesos, su ira y por una ambición que nunca pudo sanar. Por eso, su vida nos deja una pregunta que no pertenece al pasado, sino al presente. ¿De qué sirve conquistar al mundo entero si al final no te conquistas a ti mismo? Hoy vamos a recorrer la historia de Alejandro Magno y al final descubrirás por qué su mayor batalla no fue contra sus enemigos, sino contra sí mismo. Damas y caballeros, bienvenidos a Rugido. Alejandro Magno nació en el 356 a.C., en Pella, la capital del reino de Macedonia. Su padre, Filipe II, era un rey guerrero, astuto y muy calculador. Gracias a él, Macedonia se convirtió en una potencia militar. Su madre, Olimpia, era apasionada y mística. Estaba convencida de que su hijo estaba destinado a lo extraordinario. Desde pequeño, Alejandro creció escuchando las historias de héroes como Aquiles. Admiraba tanto a ese legendario guerrero que incluso dormía con una copia de la Ilíada debajo de su almohada. Estaba convencido de que debía imitar la vida de ese guerrero en cuanto a la gloria. Pero su formación no se limitó a la guerra. A sus 13 años, su padre lo puso bajo la tutela de uno de los filósofos más conocidos de toda la historia. Nada más y nada menos que Aristóteles. De él aprendió filosofía, ciencia, literatura y política. Aprendió a pensar, a cuestionar y a soñar con un imperio donde la literatura y la cultura se mezclan con la espada. Desde joven, Alejandro mostró un carácter indomable. Era valiente, brillante y carismático, pero también impulsivo, orgulloso y con un hambre insaciable de ser reconocido. Aún no había subido al trono, pero para él algo tenía muy claro. Alejandro no quería vivir una vida común. Quería un destino que hiciera temblar a toda la historia. Ese destino llegó mucho antes de lo esperado. En el 336 a.C., su padre Filipo fue asesinado en una boda real. Alejandro, a sus tan solo 20 años, heredó el trono de Macedonia. Muchos lo subestimaron, pensando que era demasiado joven para gobernar. Pero Alejandro respondió como siempre lo hacía, con determinación y con fuego. En pocos meses logró sofocar todas las rebeliones internas, aseguró su poder en Grecia y fijó sus ojos en un destino mucho mayor: derrotar al imperio persa, el imperio más grande y la potencia más grande de todo el mundo conocido. Las batallas que siguieron marcaron a la leyenda. En Isos enfrentó un ejército mucho más grande, pero los logró vencer con una estrategia brillante. En Gaugamela superó a Darío III, el gran rey persa, en una de las victorias más impresionantes de toda la historia militar. Alejandro no solo ganaba batallas, su presencia misma inspiraba. Montaba siempre al frente arriesgando su propia vida junto a sus hombres. Era joven, audaz y parecía invencible. Cada victoria alimentaba la idea de que nadie podría detenerlo. A los 25 años ya no solo era el rey de Macedonia, era el dueño de Grecia y el conquistador de Persia, el hombre que parecía tener el mundo a sus pies. Pero con cada victoria, algo más crecía dentro de él, una ambición que nunca se saciaría. Para Alejandro, no existía la palabra suficiente. Alejandro no conocía límites. Tras derrotar a Persia, avanzó hacia Egipto, donde fue recibido como un libertador. Ahí fundó una ciudad que llevaría su nombre, Alejandría, destinada a convertirse en uno de los centros culturales más grandes de toda la historia. Los sacerdotes egipcios lo proclamaron como el mismísimo hijo de Zeus o de Amón, y Alejandro no lo negó. Al contrario, comenzó a actuar como si su misma sangre fuera divina. Sus propios generales, que lo habían seguido como un compañero en armas, ahora debían inclinarse ante él como un dios, y su ambición lo llevó todavía más lejos. Cruzó montañas y desiertos hasta llegar a la India. En cada batalla y cada tierra conquistada, tenía un sueño que era unir Occidente y Oriente en un mismo imperio. Era un visionario, claro que sí, pero también era un hombre que estaba consumido por un hambre que nunca podría saciar. Con cada victoria, su gloria y su figura crecían, pero ante esa luz también crecían sus sombras.
Se volvió cada vez más desconfiado e incluso paranoico. En un banquete tuvo un ataque de ira y mató con sus propias manos a Clito, quien era uno de sus mejores amigos, un hombre que años atrás le había salvado la vida. El arrepentimiento fue inmediato, pero el daño irreparable. Alejandro había conquistado reinos, pero empezaba a perder lo más importante: el dominio sobre sí mismo. Después de más de una década de campañas ininterrumpidas, el ejército de Alejandro estaba muy agotado. Sus hombres habían marchado miles de kilómetros y habían atravesado desiertos, montañas y selvas. Cuando llegaron al río Éufrates en la India, se negaron a seguir avanzando. Alejandro, furioso, tuvo que aceptar lo impensable: detener su conquista. Ese fue el primer indicio de que incluso él tenía límites. De regreso a Babilonia, Alejandro empezó a mostrar signos de desgaste. Se entregó a excesos, banquetes y celebraciones interminables. Su salud, debilitada por años de guerras, heridas y excesos, comenzaba a deteriorarse. En el 323 a.C., con tan solo 32 años, Alejandro cayó enfermo. La fiebre lo consumió durante días. Sus generales, desesperados, le preguntaron a quién dejaría como sucesor de su tan vasto imperio. Su respuesta fue tan enigmática como reveladora: al más fuerte. Y poco después murió. El hombre que había fundado ciudades, derrotado imperios y cambiado la historia del mundo, murió sin dejar un sucesor claro. Su imperio, el más grande que se había visto, se dividió entre sus generales y se desmoronó rápidamente. Alejandro había conquistado el mundo, pero no logró conquistarse a sí mismo. Alejandro Magno murió joven, a los 32 años. Había conquistado territorios, derribado imperios y había dejado su nombre escrito en la historia. Pero al final, su imperio se fragmentó, su gloria desvaneció y su mayor batalla quedó inconclusa. La historia nos demuestra que puedes dominar al mundo entero, pero que si no te logras dominar a ti mismo, tus ambiciones y tu ira, terminarás siendo esclavo de ti mismo. Alejandro fue llamado Magno por sus conquistas, pero su legado más profundo es una advertencia. La verdadera grandeza no está en dominar a otros, sino en gobernarte a ti mismo. Hoy, más de 2000 años después, seguimos haciéndonos la misma pregunta: ¿de qué sirve ganar todo lo de afuera si pierdes todo lo de adentro? Alejandro murió como un rey, pero nunca conquistó el reino de su propia alma. Y ese rugido aún resuena en la historia.